Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Yo la verdad no soy anticomunista. Quisiera yo no ser anti de nada, sino en pro de muchas cosas. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Señor presidente, gracias, pero muchas gracias en verdad por haber sido tan bondadoso para con su servidor al permitirme que le haga la presente entrevista. Pero como son más de 100 preguntas, le voy a rogar a usted que directamente entremos en materia. Pues al contrario, muchas gracias a usted, doctor. ¿Cuáles son los principales problemas que el gobierno de usted le deja al licenciado Echeverría? Bueno, pues los principales problemas son los derivados de nuestra pobreza ancestral, complicados desde el punto de vista económico, social, político, etcétera, con nuestro acelerado desarrollo de los últimos años. Es decir, actualmente tenemos los viejos problemas y ya tenemos los nuevos problemas, aparte de todos aquellos en que, fuera de nuestro control, simplemente sufrimos las repercusiones del inquieto, del atormentado mundo en que vivimos. Sabemos que el presidente que entra inmediatamente afronta un problema. El de usted fue con los médicos, el del licenciado Alemán con los petroleros, el de don Adolfo Ruiz Cortines con los ferrocarrileros. La pregunta es la siguiente: ¿cree usted que con el licenciado Echeverría resurjan brotes de agitación estudiantil? Ojalá no, doctor. ¿Podría usted decirme si los expresidentes de la República tuvieron que ver en la postulación del licenciado Echeverría como candidato oficial, o bien esta se debió únicamente a los méritos innatos que tiene el actual presidente electo? Mire usted, doctor, que desde luego los expresidentes no tuvieron ninguna intervención en la postulación del señor licenciado don Luis Echeverría. Que yo sepa, nunca la han tenido, como no la tendré yo cuando sea expresidente. La postulación del señor licenciado don Luis Echeverría dentro del partido se debió a las vigorosas corrientes que en ese sentido se manifestaron evidentemente en las filas del propio Partido Revolucionario Institucional, y a las también evidentes cualidades del hombre, su vigor, su juventud, su salud física, su salud mental, su contexto ideológico, toda una vida de limpieza al servicio del país, todas sus indiscutibles virtudes ciudadanas. ¿Considera usted que los candidatos de un mismo partido, y en muchos casos de extracción de la misma administración, justifiquen las críticas que hacen a los gobiernos? Generalmente no, doctor, porque en esos casos, obran por resentimiento, porque no fueron designados candidatos del partido. Entonces, al
convertirse en disidentes, se sienten un poco frustrados o resentidos y operan en consecuencia, no con la serenidad y la objetividad que debieran hacerlo. Es muy frecuente, mire usted, en nuestro medio, cuando un sistema nos favorece, entonces se le llama democracia. Pero si no nos favorece, entonces se le llama imposición. Y es el mismo sistema. Entendido, sí. ¿Considera usted que es conveniente para los intereses del pueblo y de la nación que la experiencia de un secretario de Estado sea aprovechado por varios regímenes presidenciales? Sí, sí lo creo, doctor. Se practica, es conveniente, no hay que desaprovechar todas esas valiosísimas experiencias que se van formando, con el límite razonable del aguante del pueblo, que ya sabe usted que nosotros, cuando ya un funcionario ha repetido varias veces, ya como que nos cansa, nos aburre y queremos que venga uno nuevo. Entonces, con ese límite razonable de la resistencia popular, es perfectamente practicable y conveniente que se aprovechen las experiencias de otros funcionarios, siempre y cuando también haya al mismo tiempo renovación, que al equipo de gentes experimentadas se sume sangre nueva que venga a vivificar la administración pública. ¿Le fue recomendada a usted por el señor licenciado don Adolfo López Mateos la ratificación del nombramiento de algún secretario de Estado? No, doctor. Fíjese usted que ya faltando unos 2 o 3 días para la transmisión, y yo visité al señor presidente López Mateos en su casa y le dije que llevaba yo la lista de los miembros de mis principales colaboradores, que quería yo que la conociera por mí y no por los periódicos, por la prensa, por el radio, por la televisión. Entonces él, por considerar yo que era una atención para él, me dijo que él consideraba que la atención era al revés, que él decía, y así me lo pedía, estuvimos insistiendo un poco, conocer en lo que se ha llamado el gabinete por las informaciones que se dieran, ya fuera el día 30 de noviembre o el 1 de diciembre. Y así fue. Ni siquiera conoció con antelación el nombre de las personas que iban a colaborar en la forma más cercana conmigo. ¿Cree usted, según su propia experiencia, que el señor licenciado Echeverría ya tenga hecho su gabinete? Bueno, doctor, pues cada quien mata las pulgas a su modo. Yo le podría decir, hace 6 años yo no lo tenía totalmente terminado. Ya con varios de los después colaboradores míos había hablado con ellos, estaban interiorizándose de los asuntos, pero todavía a estas alturas estaba yo dando algunos apuntes y hablando con otros. Es muy posible que así esté sucediendo en la actualidad, pero no podría uno juzgar por uno mismo la situación y circunstancias en que opera otra persona. En el próximo gabinete, el señor licenciado Echeverría ¿tendrá algunos secretarios de Estado sugeridos por usted? Absolutamente ninguno. Directamente usted nombró al señor licenciado Hugo B. Margain como secretario de Hacienda, o ello es una fórmula de enlace con el presidente que lo sucederá. Las dos cosas son ciertas, doctor. Directamente nombré al señor licenciado Hugo Margain como secretario de Hacienda y Crédito Público con mi personal y exclusiva responsabilidad. Pero al mismo tiempo fue una fórmula de enlace con el señor presidente electo para facilitar la continuidad de las tareas. Igual le podría decir, aunque no me lo ha preguntado, del caso de don Manuel Bernardo Aguirre. Muy bien.
¿Son frecuentes las discusiones entre usted y sus ministros por tener divergencias en tal o cual problema? Sí, han sido muy frecuentes, doctor. No solamente las sé, digamos, tolerar, no las provoco, las suscito. Creo que es muy conveniente que se discuta. No me hubieran servido colaboradores que simplemente me dijeran que sí. Entonces, desde el principio nos acostumbramos a que cada quien daba sus opiniones, las sostenía, argumentaba, y claro, una vez agotada la discusión, tomada la resolución, pues simplemente se trataba de ejecutarla. De sus colaboradores, durante su régimen, ¿cuál es el de más méritos y cuál es el más negativo? Bueno, yo tengo un juicio formado naturalmente de todos y cada uno de mis colaboradores, pero tanto ellos como yo somos servidores del pueblo, como que somos funcionarios públicos. Entonces es el pueblo el único capacitado para juzgarlos a ellos y a mí. Si volviera usted a ser presidente otra vez, ¿nombraría a las mismas personas que forman y formaron su gabinete? Pues que no. ¿En qué se funda para decir que usted no es del total agrado del pueblo? Bueno, no creo que yo haya dicho eso, doctor. Al contrario, a mí el pueblo mexicano me ha colmado de los más grandes e inmerecidos honores. El pueblo mexicano me ha depositado una confianza tan grande y yo he hecho todos los esfuerzos posibles para poder corresponder a esa confianza. Durante 7 años, 1 de campaña y 6 de gobierno, he recibido innumerables, conmovedoras muestras de afecto, de solidaridad, de apoyo. No podría yo decir que el pueblo no me ha seguido, no me ha sostenido, no me ha apoyado, no me ha inclusive querido. Ahora que hay grupos minoritarios, abierta, clara, evidentemente minoritarios, que tienen a gala ser enemigos míos, pues no lo puedo evitar. Yo no soy enemigo de ellos, ellos tienen derecho a hacerlo de mí. Y a mí, pues incluso un poco me satisface, me enorgullece la enemistad de esas gentes. Pero he sentido la amistad de las grandes mayorías durante 6 años seguidos. ¿A qué cree usted que se deba la proliferación de la homosexualidad en diversos países del mundo? Bueno, doctor, eso me va a usted permitir que en lugar de contestárselo, le cuento yo una anécdota. A ver. Dicen que un gran dramaturgo español, que decían en su época, porque ya es desaparecido, que cachaba granizo, como dicen los muchachos en la actualidad, hizo un viaje, por cierto, muy exitoso, a Buenos Aires, en donde se representaron sus obras, recibió grandes honores. Y ya para tomar el barco de regreso a España, hubo la consabida entrevista de prensa y un reportero le preguntó cómo se había iniciado en ese defectito. Y entonces el dramaturgo le contestó, así joven, así, preguntando. Pues Ramanda. ¿Qué piensa hacer cuando deje de ser presidente? Bueno, pues lo dije en Coronado, la cena aquella que me hizo el honor de ofrecerme el señor presidente Nixon, que iba a ser como el general Eisenhower, a quien le preguntaron, y él dijo, pues me voy a sentar en mi mecedora y dentro de 1 año a ver si me decido a moverme un poquito, a mecerme. Además, quizás seguir aquella máxima de la gran sabiduría china que ha acumulado sabiduría por miles de años. Dicen los chinos, si quieres ser feliz unas horas, toma vino.
Si quieres ser feliz unas semanas, viaja. Si quieres ser feliz toda la vida, cultiva tu jardín. Me voy a dedicar a sembrar y a cultivar mi jardín. Durante el periodo de usted, ¿los expresidentes de la República tuvieron exigencias fuera de lo común? Nunca, doctor. ¿Qué puesto le gustaría ocupar como expresidente para seguir sirviendo a México? Pues ese, doctor, el de expresidente, que voy a tomar puesto del que voy a tomar posición el día 1 de diciembre, es muy importante. Pero si usted se refiere a la costumbre que ya ha venido causando Estado en México, de que los expresidentes colaboran con el régimen, me gustaría, si el señor presidente de la República así lo estima conveniente y pasado un tiempo razonable, me gustaría el más modesto, uno muy pequeño, muy escondidito por ahí, en que yo simplemente prestara una colaboración simbólica. Se ha dicho que usted ha residido en España y que tiene intereses en ese país. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor? Esa fue una versión fraguada malévolamente en una importante oficina gubernamental. En cuanto a los intereses que tengo en España, pues ojalá me los hicieran buenos. No tengo absolutamente nada, ni un centavo, ni un negocio, ni una inversión, ni una propiedad en España. Pero como las gentes que crean estas versiones y las fomentan, se apoyan en el dicho viejo de que calumnia que algo queda, vamos a ver si podemos ahora que me fuerzan a salir al público nuevamente contra la decisión de permanecer ajeno a la cosa pública por completo durante el resto de mi vida. Vamos a ver si nos defendemos. Yo voy a proponer una cosa: si simplemente digo que no los tengo, a lo mejor no me creen. Le dono, le regalo todo lo que yo pueda tener en España: castillos, villas, residencias, el Hotel Villamagna, la cadena de supermercados, Medio Marbella, todo lo que listan, se lo regalo a la Cruz Roja. A mí me han clasificado, como lo clasifican a uno, sin examinar bien las cosas, como anticomunista. Yo la verdad no soy anticomunista. Quisiera yo no ser anti de nada, sino en pro de muchas cosas. Yo quizá he resultado enemigo de algunos mexicanos que a fuerza de quererse aparecer como comunistas, atentaron o trataban de atentar contra México, y por eso me consideraron así. El comunismo ya va a resultar una doctrina vieja, del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido.
delante de qué personaje importante ha tenido una jaqueca, o un dolor de muelas, o uno de estómago, o algún otro desarreglo intestinal. ¿Y qué hizo usted? Bueno, pues con la fortuna de que nunca he tenido nada de eso, ni delante de un personaje importante, ni en ningún momento de solemnidad y de compromiso, digamos. Yo soy un hombre de temperamento muy nervioso, contra lo que algunas gentes creen que soy sumamente tranquilo, pero muy nervioso pero muy controlado. Y es tal el control nervioso que ejerzo sobre mí mismo que en los momentos de compromiso jamás siento ni frío, ni calor, ni trastorno, ni dolor, ni nada. Estoy hasta, si me lo permite usted decírselo presuntuosamente, estoy hasta más lúcido en esos momentos. De tal modo que cuando me he encontrado con personajes importantes, he estado completamente bien. Después los retortijones me dan a los 2 o 3 días o al día siguiente. De su pensamiento expresado a través de declaraciones y discursos, ¿qué es lo que ha recibido mayor divulgación? Pues pudiera ser que aquello que he encontrado reproducido muchas veces en revistas y periódicos de los Estados Unidos, de Canadá, de Centro y Sudamérica y aún de Europa, de que yo soy como un submarino con sonar que va captando los ruidos de la izquierda y los de la derecha, y cuando oye los ruidos sabe que va muy bien orientado en el centro. Eso creo que es lo que más se ha difundido, pero da la curiosa coincidencia de que eso yo nunca lo he dicho, y nada más contrario a mi temperamento, a mi modo de ser personal, de tener una línea muy clara, muy definida, a la que procuro ajustarme con rigor, de tomar o agarrar, como vulgarmente se dice, los problemas, el toro por los cuernos, los problemas encararlos de frente. Nada es más contrario a ese temperamento y esa idiosincrasia mía que andar oyendo por acá, tentaleando y titubeando para fijar la línea de mi conducta. Sin embargo, creo que eso es lo que más se ha divulgado, porque le cayó en gracia a alguien. Los discursos que usted pronunció en el Capitolio de Washington, en Punta del Este, y el último en San Diego, son considerados como piezas maestras de retórica y de política. La pregunta es la siguiente: ¿esos discursos los redactó usted o se los prepararon? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la flor, doctor. En segundo lugar, lo redacté personalmente, como siempre lo hago. ¿Cuáles han sido las 3 audiencias más trascendentales que usted ha tenido en su periodo? Bueno, trascendentales en cuanto a que trascenderán para el futuro, quizá no lo podría yo decir ahora. En cuanto a una cosa emotiva, personal, subjetiva, pues quizá cuando mi entrevista con el gran poeta León Felipe en el interior de ese modestísimo, paupérrimo hogar en que él vivía, quizá mi reunión con el doctor Sabin, el creador de la vacuna oral contra la poliomielitis, porque me emocionó estar con el sabio que había salvado a tantos niños del mundo, a tantos niños mexicanos de ese terrible mal, y a tantos padres mexicanos de esa tremenda amenaza que se cernía sobre la niñez antes de él. Y luego notarlo tan sencillo, tan humilde, tan natural como son los verdaderos sabios, tan bondadoso. Y posiblemente la tercera, por decirlo en algún orden, cuando me encontré con los 3 hombres que realizaron el primer viaje a la Luna, Armstrong, Collins y Aldrin, también tan sencillos, tan modestos en medio de su grandeza. ¿Qué recuerdo en especial le quedará a usted imperecedero hasta el resto de sus días y que haya sucedido dentro de su periodo presidencial? Bueno, pues hay muchos, doctor. Pero, digamos, un recuerdo. El día de la toma de posesión, cuando había terminado la ceremonia,
y me hizo el honor de acompañarme el señor licenciado López Mateos hasta el despacho presidencial en Palacio Nacional. En el momento en que nos despedimos y me quedé solo, enfrentándome ya totalmente solo a alguien y dándome cuenta de la enorme responsabilidad que había caído sobre mis hombros, ese instante no se me olvidará jamás. No se me olvidará tampoco como una de las cosas muy gratas aquel estallido de júbilo al clausurarse del pueblo mexicano en el estadio de la ciudad universitaria, al clausurarse los Juegos Olímpicos en 1968. Y quizá tampoco se me olvide jamás el momento de alivio que voy a tener el próximo 1 de diciembre, algo cuando ya el señor presidente electo asuma las responsabilidades que todavía tengo. ¿Por qué guardó ese silencio cuando su determinación cambió totalmente el derrotero del país? Hay un país antes de Tlatelolco y otro después de Tlatelolco. ¿Quisiera usted explicarnos esto, por favor? No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. ¿Cree usted que el llamado movimiento estudiantil fue atacado políticamente demasiado tarde? Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. ¿Considera usted como universitario que durante su periodo se violó la autonomía de nuestra máxima casa de estudios? Ni con el pensamiento, doctor. Hace una semana exactamente leímos en los periódicos, después lo confirmó Relaciones Exteriores, que el embajador de México en Francia había renunciado y había dado razones que le atañen a usted. Yo quisiera preguntarle, señor, si cree usted, como político, como mexicano, como ideólogo, que esta persona tomó decisiones propias o fue maquinada su renuncia desde la misma capital de la República Mexicana. Realmente a ese respecto no tendría yo razones para opinar en un sentido o en otro. Yo simplemente me enteré por la prensa de su renuncia. Lo único que les puedo decir a ustedes es que me dio mucha risa, ya que usted me brinda la ocasión. Se erige en juez de acontecimientos que yo creía que no había presenciado. Yo no sabía que él estaba aquí en esos días. Si hubiera estado, quizá hubiera ido a dar a la cárcel, no fue. Que yo soy responsable único, seguramente debe tener muchos datos, debe haber realizado una minuciosa, agotadora, exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión, o habló sin tener fundamento. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero complazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones
y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Nos podría bastar con lo siguiente: que nos haga la lista con los nombres. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Entonces hay un nombre que lo pongan en la lista. Ese hombre, cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, a un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Porque los estoy emplazando, pero si hacen la lista, no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan 2 o 3 páginas del directorio telefónico. Vamos a comprobar ese nombre, a qué hombre correspondía y dónde está el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de él, se agranda. Porque para que no quede el hueco en la familia, había que acabar con la familia. Es absurdo eso. Y luego, recordar que el comandante de las fuerzas militares fue el primero que cayó y a los primeros disparos, y que no iba blandiendo su arma, lo que además hubiera sido lógico y natural. Iba con un megáfono en la mano, llamando a la concordia, al orden, a la serenidad. Venimos como amigos, no venimos a atacar, venimos a darles garantías a todos. Y cayó atravesado por la espalda, con una trayectoria claramente vertical. 3 balas recibió, y una de ellas, la más grave, que le atravesó uno de los pulmones y la pleura, vive por suerte para nosotros. Le entró muy cerca del cuello y le salió hasta el final del tronco. Y de los caídos, dolorosamente caídos, esa tarde, la mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo, porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. No pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos mis 2 enviados personales estaban reunidos, conversando, en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Y mucho después de los acontecimientos fue que se enteraron mis representantes y los representantes del llamado movimiento de los acontecimientos de esta plaza cercana. ¿Qué opina usted, señor presidente, del libro escrito por Octavio Paz y que trata sobre los consabidos sucesos de Tlatelolco? Oiga, usted no lo conozco honradamente. Si no me equivoco, en la época de lo que usted llama consabidos sucesos de Tlatelolco, el señor don Octavio Paz era nuestro embajador en la India. Entonces fue cuando renunció. ¿Qué dice que va a renunciar? Mire usted,
muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad. Es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. Eso es todo. Hemos oído muchos comentarios en el sentido de que, tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpora a la vida pública, pues deja mucho que desear, debido a que si usted asumió una responsabilidad histórica en un momento dado por un hecho que ensombreció la historia del país, pues como que todavía con esta designación se está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Señor presidente, cambiando un poco el hilo de las preguntas, me permito hacerle la siguiente. ¿Cuáles tacos le gustan más, los de nenepile o los de cachete? Los de trompa. ¿Cree usted, señor presidente, que sufrirá usted nostalgia al dejar el poder y los honores correlativos a este? Pues no lo creo, doctor, al contrario. Yo pienso que en lugar de nostalgia voy a sentir un gran alivio. Señor presidente, ¿es cierto que ha sido necesario amueblar y arreglar la residencia de los Pinos al principio de cada sexenio? Bueno, mire usted, claro, darle una barrida, limpiar, lavar, sustituir una cortina que ya está gastada, sí. Pero esta residencia, como pomposamente se le llama generalmente, la hizo el señor licenciado don Miguel Alemán cuando él era presidente. Pues estos grandes candiles, los tapetes grandes como los que están aquí en la sala, los que están en el hall, los que están en la salita de música, los que están en el comedor, los muebles, los grandes jarrones de Sèvres y de otras porcelanas finas, son exactamente los mismos que se adquirieron en la época del señor licenciado Alemán. Así es que entonces, si la pregunta lleva la intención de salir al paso de lo que piensan algunos malpensados, no sé, claro, pues quizás se rompan algunas tazas en los 6 años, o unos platos, unas copas, ¿no? Se desgaste un pasillo, una alfombra se sustituye, pero inclusive los grandes tapetes son exactamente los mismos, nada más teñidos. Y los grandes candiles y todo lo demás, los muebles son exactamente los mismos. ¿Piensa usted hacer en su casa un salón especial en donde poner las condecoraciones, diplomas y demás regalos especiales que ha recibido durante su periodo? No, doctor, porque da la curiosa casualidad de que la cosecha al respecto es bastante escasa.
Mire usted, desde el que se inició el sexenio, empezaron a ofrecerme títulos de maestro emérito y maestro extraordinario y doctor honoris causa y huésped distinguido e hijo predilecto, y yo empecé a declinarlos por sistema. Dirá usted, sin embargo, he visto que de repente le entregan a usted una medalla, un pergamino, bueno, cuando me toman de sorpresa, desprevenido, y ya es una verdadera descortesía en público rechazarlo. Pero cuando he tenido oportunidad, siempre he declinado los títulos, las medallas, los pergaminos que me otorgan o me han tratado de otorgar en ese sentido, porque considero que quizá no sea modestia ni pose de modestia, sino pienso que es tan importante el título que el pueblo me ha otorgado de presidente de la República, que borra todos los demás. ¿Quiénes son sus amigos que serán recibidos frecuentemente por usted cuando deja el poder? Pues vaya usted a saber quiénes son los que quieran irme a ver. ¿Podríamos saber algunos de los proyectos planeados por su señora esposa y por usted para cuando termine su periodo? Acompañarme, doctor. Se dice que usted tiene lazos especiales con España porque está usted casado con una española. Perdóneme que me meta en su vida privada, ¿es verdad esto? No, señorita. Es falso también. También nació del mismo lugar, ¿no? Sí. Mire usted que si una condesa, que si una quién sabe qué, que si una española, que si una noruega, cosas, hasta totonacas también me cargan, ¿no? le inventan a uno romances, matrimonios, amantes de personas que ni siquiera uno conocido. Hay una gente que dicen que ha sido mi amante. Yo nunca la he visto. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ha tenido usted durante su régimen? Quizá verle la cara a un campesino cuando se abre la compuerta de una presa y ve salir el chorro de agua que va a fecundar sus tierras. Quizá ver la sonrisa de un niño cuando se inaugura una nueva escuela y se acuerda de su vieja, destartalada escuela y ahora ve una escuela nueva y hermosamente diseñada y ejecutada. Quizá esas sean las mayores satisfacciones, doctor. ¿Cuál es la mayor pena que ha tenido usted como presidente? Olvidémosla, doctor. ¿Ha notado usted ingratitud en personas que antes eran para usted toda adulación y lisonja? Naturalmente, doctor, lo he notado, pero en primer lugar estoy muy bien preparado anímicamente. Y en segundo lugar, no es nada lo que ha sucedido, es peor lo que va a suceder. ¿Teme usted al juicio histórico? No, doctor. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios.
que todo cuanto he hecho, lo he hecho tratando de servir lo más eficazmente posible a México. Y si esforzarse en servir a la patria, si dedicar toda la vida, olvidarse de todo para entregarse totalmente a la tarea, es juzgado negativamente por nuestros conciudadanos, entonces aún así aceptaría tranquilo, confiado, el juicio de mis contemporáneos o de los que vengan después. Creo que me he esforzado dentro de mis muy escasas capacidades, pero al máximo límite de ellas, por servir a mi patria. Y por eso estoy tan tranquilo y tan confiado en el juicio de la historia y no temo absolutamente nada de ello. Al contrario, solo tengo que agradecer profundamente al pueblo mexicano todo lo que me ha dado a cambio de tan poco que le he podido llevar. Muchas gracias, doctor.